Hay muchos pacientes con estreñimiento que se preocupan diciendo: por mucho que me esfuerzo en comer verduras, mi problema no mejora. A todos ellos les digo que las verduras no son la respuesta definitiva para curar el estreñimiento. De hecho, a esto le llamo el milagro de los 30 minutos, porque la reacción en el cuerpo es así de rápida cuando hacemos las cosas bien. Lo primero y más importante que quiero decirles a la hora de aliviar el estreñimiento es que, curiosamente, las personas que lo padecen suelen consumir en exceso alimentos que lo empeoran. Uno de esos alimentos son las verduras. Por lo general, la gente piensa que el estreñimiento aparece por no comer suficientes vegetales y de repente empiezan a comer grandes cantidades de lechuga, ensaladas o batidos verdes triturados. Sin embargo, en el caso del estreñimiento en personas mayores, a medida que aumenta la ingesta de fibra dietética, puede resultar aún más difícil ir al baño. ¿Por qué ocurre esto? Porque los intestinos de las personas mayores han perdido fuerza. Incluso si consumen mucha fibra, el intestino no tiene la capacidad de empujarla. Además, suele estar reseco. Por lo tanto, aunque beban agua, esa fibra no puede expandirse de forma suave y adecuada, terminando por endurecerse y provocando obstrucciones. Así que, por favor, no se obsesionen con la fibra dietética. Nuestro cuerpo necesita estar a una temperatura cálida para moverse bien. Si mantienen el abdomen caliente o aplican compresas térmicas, los movimientos intestinales mejorarán notablemente, pero comer exclusivamente verduras frías no mejorará la motilidad intestinal. Especialmente alimentos como el boniato batata o el repollo col, que tienen fama de ser buenos para el intestino, se consumen muchísimo. Sin embargo, les pido que tengan cuidado, ya que pueden generar gases, inflamar el abdomen y dificultar aún más la evacuación. La forma de saber si el boniato o la col le sientan bien es observar si su abdomen se hincha después de comerlos. Hay casos en los que se desea expulsar gases, pero el cuerpo no lo logra. Al tocar el abdomen, este se siente frío. Si al comer ese tipo de verduras con propiedades frías sienten que el área alrededor del ombligo se enfría aún más y se llenan de gases, deben reducir obligatoriamente su consumo de vegetales. El estreñimiento se divide principalmente en espástico y atónico. El estreñimiento espástico tiende a ser más común en los jóvenes. Por ejemplo, debido a la tensión o el estrés, los intestinos sufren espasmos y se retuercen. Esto dificulta la evacuación y provoca síntomas como dolor abdominal o gases. El síndrome del intestino irritable pertenece a esta categoría. Por otro lado, el estreñimiento en personas mayores suele ser atónico. Esto significa que los intestinos se han vuelto perezosos, han perdido fuerza y no pueden empujar bien las heces. En la medicina tradicional a esto se le llama estreñimiento por sequedad intestinal. Las heces se vuelven extremadamente secas y duras. Como resulta muy difícil ir al baño por cuenta propia, a veces es necesario recurrir a enemas o incluso extraer las heces físicamente. Y es muy común que el inodoro no trague bien y se atasque. Si el estreñimiento persiste, pueden aparecer complicaciones como sangrado anal o hemorroides, además de otros síntomas como vómitos o indigestión. Esto hace que se pierda el apetito y, al no poder comer bien, los síntomas de fragilidad propios de la vejez empeoran drásticamente. En ocasiones, al hacer demasiado esfuerzo en el inodoro, la presión arterial puede subir a niveles peligrosos. Además, como el intestino está debilitado, si no se evacúa durante un largo periodo, puede llegar a paralizarse u obstruirse por completo en el interior, por lo que es vital asegurarse de ir al baño con regularidad. Existen síntomas claros para saber si padecen estreñimiento senil. El criterio general dice que si no se va al baño al menos 3 veces por semana es estreñimiento, pero en el caso de las personas mayores, al faltarles fluidos corporales, el principal síntoma es la sequedad. Por ejemplo, sufren de sequedad bucal. Si notan que la boca, la lengua o la garganta están constantemente secas, deben sospechar de un estreñimiento senil por sequedad. Si se hacen un chequeo médico, es probable que escuchen el término metaplasia intestinal o reciban un diagnóstico de gastritis atrófica. Esto significa que la mucosa del estómago se ha vuelto muy lisa y delgada, atrofiando las glándulas secretoras. Quienes reciben este diagnóstico tienen una alta probabilidad de desarrollar estreñimiento senil. Además, no solo se vuelve lenta la expulsión de las heces, sino también el vaciado desde el estómago. Si después de comer se sienten pesados o hinchados durante mucho tiempo, tienen malas digestiones y pierden el apetito, es muy posible que sufran de este tipo de estreñimiento. Para mejorar el estreñimiento en la tercera edad, los hábitos alimenticios son fundamentales. Como los fluidos corporales disminuyen y los intestinos se secan, deben consumir alimentos que aporten lubricación y humedad. Al intentar solucionar el estreñimiento, la mayoría de la gente solo piensa en beber más agua, pero eso no es suficiente. Los fluidos de nuestro cuerpo necesitan tanto agua como grasas. Especialmente para facilitar la defecación, la grasa es un elemento indispensable.
Usar un buen aceite de oliva virgen extra es un remedio excelente. Tradicionalmente, para lubricar los intestinos y facilitar el tránsito, se recomiendan ingredientes y semillas ricos en aceites naturales. Las nueces, el aceite de oliva y los piñones actúan como un lubricante perfecto en nuestro sistema digestivo. En el caso del aceite de oliva, deben guardarlo en un lugar fresco y oscuro para que no se oxide. Y recuerden que si se calienta en exceso, pierde parte de sus propiedades. Por eso, tomar una cucharada de aceite de oliva prensado en frío, en ayunas, nada más levantarse por la mañana, ayuda muchísimo, al igual que rociarlo crudo sobre sus platos a la hora de comer. Especialmente recomiendo mucho la mantequilla que contiene grasa animal. Al uso de esta grasa en el café le llamo el milagro de los 30 minutos, porque realmente hace efecto así de rápido. A medida que envejecemos, producimos menos ácido estomacal y bilis. ¿Sabían que la bilis juega un papel crucial en el alivio del estreñimiento? La bilis estimula el movimiento intestinal y esteriliza gran parte de las bacterias dañinas del intestino. Consumir mantequilla estimula una excelente secreción de bilis, lo que a su vez ayuda a lubricar todo el tracto intestinal. El método que les propongo es el café con mantequilla matutino. Por supuesto, beber demasiado café no es bueno, pero para aquellos que no perdonan su taza matutina, les sugiero agregar media porción de mantequilla, unos 5 gramos, y dejar que se derrita. Le dará un sabor rico y tostado muy parecido a un café con leche y podrán experimentar una evacuación mucho más rápida y suave en poco tiempo. Eso sí, deben tener precaución aquellas personas con problemas en el hígado, la vesícula biliar o el páncreas, o quienes se hayan sometido a una cirugía gástrica y tengan restringido el consumo de grasas. Sin embargo, para la población general, tomar este café con mantequilla suele garantizar una visita exitosa al baño en unos 30 minutos. Yo mismo lo tomo habitualmente. Quienes siguen dietas cetogénicas conocen el café a prueba de balas, al que le añaden hasta 30 gramos de mantequilla por taza junto con aceite de coco o MCT, creando una verdadera bomba de grasa. Pero para personas mayores o delicadas con estreñimiento, eso es una exageración. Con solo 5 o 10 gramos de mantequilla obtendrán un efecto más que suficiente. Si no beben café, ¿cómo pueden tomarla? Pueden poner un trocito de mantequilla sobre una rebanada de pan bien caliente o derretirla sobre su comida tibia con una pizca de sal. Es delicioso y proporciona una lubricación que ablandará las heces. Aunque la mantequilla no tiene un alto contenido de lactosa, puede contener trazas, por lo que si son muy intolerantes pueden optar por mantequilla clarificada Ghee. También pueden añadir un poco al cocinar sus platos diarios. Normalmente en España usamos aceites vegetales para cocinar, pero consumir grasas vegetales ultraprocesadas en exceso puede promover la inflamación y no ayuda a estimular la bilis. En estos casos específicos, añadir un poco de mantequilla de calidad resulta más beneficioso. A menudo me preguntan por pastillas de algas, suplementos de fibra concentrada o extractos herbales. Cuidado. En el caso del estreñimiento senil, no deben tomar estos suplementos a la ligera, ya que por el contrario pueden bloquear por completo el intestino. Estas pastillas o suplementos son básicamente fibra dietética pura aglomerada, y como ya dijimos, el estreñimiento senil no se soluciona simplemente aumentando la fibra. Si aumentan la fibra, deben aumentar obligatoriamente la ingesta de agua en la misma proporción, ya que el principio activo de la fibra es absorber agua, expandirse y provocar la evacuación. Pero este mecanismo falla en el estreñimiento senil. Como el intestino ya carece de fuerza y no puede contraerse, si le añadimos una masa compacta, se formará un tapón que causará dolor abdominal severo y podría terminar en una urgencia médica. Tomar pastillas de algas o cáscara de Zaragatona psyllium sin precaución suele endurecerse en el interior y generar graves problemas. Por otro lado, se sabe que la costumbre de beber agua fría al levantarse ayuda a la evacuación por un reflejo intestinal. Sin embargo, en la tercera edad, cuando el abdomen tiende a estar frío y la digestión es más lenta, beber agua fría puede volver a los intestinos aún más perezosos y provocar dolor de estómago. Por ello, les recomiendo beber agua suave a temperatura cálida. Mi gran recomendación es el agua tibia con sal. Disuelvan 3 gramos de sal en 500 mililitros de agua a unos 40 grados de temperatura y bébanla por la mañana. Notarán una gran diferencia. Si desean consumir fibra de manera segura, les aconsejo tomar un caldo de verduras o de pollo muy suave y bien caliente. Al tomar sopas, muchas personas evitan el líquido y solo se comen los trozos sólidos, las verduras, pero para combatir el estreñimiento deben hacer exactamente lo contrario. Beber este caldo caliente, que contiene salinidad y electrolitos disueltos, actúa casi como un suero intravenoso, hace que la sangre circule bien y los intestinos se relajen y se ablanden. Si solo comen la parte sólida, estarán ingiriendo pura fibra que podría atascarse. Por eso prioricen siempre los caldos suaves.
También es importante mencionar que hay alimentos que provocan estreñimiento directamente, como aquellos ricos en taninos. Algunos ejemplos son el té negro, los caquis, el membrillo o las castañas. Estos alimentos tienen una fuerte propiedad astringente que hace que se adhieran a la mucosa intestinal, endureciendo las heces y dificultando la evacuación. Por favor, eviten los alimentos ricos en taninos. Como hemos visto, el estreñimiento senil aparece por una bajada de energía y falta de lubricación interna. ¿Saben qué hace que esa energía caiga aún más? La falta de ejercicio. Si pasan el día sentados o acostados, sus intestinos tampoco se moverán, así que mantenerse activos es vital. Por último, cuando se estresan o se ponen nerviosos, notan cómo se les seca la boca. ¿Sabían que en ese mismo instante sus intestinos también se están secando? Al estresarnos, el sistema nervioso simpático se hiperactiva, lo que provoca que el sistema parasimpático, encargado de mover los intestinos, se vuelva vago y perezoso. Por lo tanto, es fundamental aliviar el estrés, dar buenos paseos, meditar y disfrutar de un sueño reparador. Espero que apliquen todos estos consejos que les he dado hoy y logren solucionar su problema de estreñimiento.